Lo que preparé no sirvió más, mi corona quité, no tengo que aparentar. En tu presencia los cielos tiemblan por tus maravillas. Reyes y reinos se sorprenderán en tu presencia. Yo nada soy. En tu presencia, cielos y tierra uno soy. En tu presencia, todo es nuevo. En tu presencia, todos se postran por ti. Grande, bello, magnífico, no hay nadie como tú. 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 Grande, hermoso, bello, eterno, magnífico, no hay nadie como tú. Grande, bello, magnífico, no hay nadie como tú. En tu presencia yo nada soy. En tu presencia, cielos y tierra uno soy. En tu presencia, todo es nuevo. En tu presencia, todos se postran por ti. En tu presencia, yo nada soy. En tu presencia, cielos y tierra uno son. En tu presencia, todo es nuevo. En tu presencia, todos se postran por ti. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra,
y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo traigo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Porque todas las cosas, Señor, tú las haces nuevas. Porque tenemos esperanza que esta palabra, Señor, profética se ha de cumplir, mi Rey. Donde vendrán cielos nuevos, vendrá tierra nueva, donde ya no habrá memoria de lo que existe. Ni más vendrá el pensamiento, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Donde ahora gritaremos de alegría, gritaremos de júbilo. Donde la ley saldrá desde Sión y Yeshua, nuestro Mesías, estará reinando. Mientras ese tiempo llega, oh Eterno, clamamos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo el corazón, con todo nuestro ser, Señor, clamamos a ti porque reconocemos que el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, de Jacob, el Elohim de Israel es el Elohim de nuestra vida. Hemos confesado con nuestros labios que tú y solamente tú eres nuestro Elohim, que Yeshua, tu Hijo amado, es a través del cual tenemos acceso a este convenio. Es quien nos representa, está sentado a tu diestra, oh Padre Santo, a través del cual y por sus méritos nos podemos acercar confiadamente ante tu trono, Padre Celestial, para darte gloria, honra y alabanzas, pero también, Señor, para pedir audiencia ante el Rey soberano del universo. Hoy, mi Rey, en este día, un día, Señor amado, que desde el principio de la creación tú separaste, tú santificaste. Antes de todas las cosas, este día lo separaste para disfrutar de tu creación. Hoy en obediencia venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que tenemos que echar a un lado nuestros planes, nuestras agendas, detener, Señor, el calendario que llevamos día a día, el afán de todos los días, para poder entrar en estas 24 horas de descanso, de reposo, en este tiempo, Señor, donde renovamos nuestro entendimiento, en este tiempo, Señor, que es como un espacio sagrado en el cual tú muestras tu corazón una y otra vez. Semana tras semana nos das la oportunidad, Señor, de hacerlo correcto nuevamente. Semana tras semana nos das la oportunidad de venir en arrepentimiento, una oportunidad más de arreglar las cosas que tenemos que arreglar, una oportunidad más para servirte, una oportunidad más para ver tu mano obrando de una manera milagrosa, una oportunidad más para que nuestra emuná crezca y se fortalezca, una oportunidad más que tú nos das para que nosotros volvamos a ti mientras tú puedes ser hallado. Te agradecemos que en este Shabbat podemos congregarnos. Gracias porque todavía disfrutamos de esta libertad. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de congregarnos. Gracias, Eterno, porque tenemos la libertad de abrir nuestros labios y proclamar el Elohim que le servimos. Todavía tenemos la libertad de ir y escudriñar tu palabra.
porque le servimos al fuerte, el grande y el poderoso, es que hoy podemos decir, gracias Padre, porque tu mano hasta aquí nos ha sostenido. Gracias Elohim, porque tu misericordia nos alcanzó una vez más. Y gracias Padre, por lo que tú todavía estás haciendo en medio de tu pueblo, por lo que hiciste y por lo que has de hacer. En el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías te damos gracias, mi Rey. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Vamos, Él merece más honra que eso. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Celebra como que ya tiene la respuesta de lo que estás esperando. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en unidad. En unidad. La 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 la. En unidad. La 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 la. La 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 la. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Aleluya. Gracias Benjamín, gracias Elías. Oramos por las ofrendas y los diezmos, amén. Nos acompañan. Bendito eres, eterno Rey, Dios del universo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres. Te bendecimos, aleluya. En estos momentos te presentamos las ofrendas y los diezmos, Padre eterno, que nos has permitido retribuir a la iglesia, Padre, para que los mismos sean utilizados a favor de tu obra, para que alcance al necesitado, oh eterno Rey. Por favor, abre nuestros ojos y permítenos llegar a aquellos necesitados que por nuestras fuerzas no podemos ver. Gracias porque nos otorgas bendición. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por la salud para poder ir a trabajar, oh Padre eterno. Te pedimos, eterno, que los mismos sean multiplicados para el favor de tu obra. Por el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Yeshua. Amén, amén. Gracias, Benji. Jóvenes en edad, porque acá sé que todos nos sentimos y nos vemos jóvenes. Pero los niños y los jóvenes en edad, pueden pasar para orar por ustedes. Isabela. Mira qué linda. Isa, wave, mommy and daddy are watching him. Ok. Bueno, vamos a bendecir a estos niños. Inclinamos nuestros rostros. Padre eterno y amado, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, Elohim de nuestro Mesías, Yeshua, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de tener a estos niños frente a nosotros, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Señor, por la oportunidad que nos has dado de tenerlos a cada uno de nosotros, Señor, de cuidarlos, de verlos crecer, de instruirlos, Señor, de la manera correcta, de la manera que quizá muchos de nosotros, Señor, no tuvimos la oportunidad de aprender. Te damos gracias, Señor, te pedimos que bendigas sus vidas, que tú derrames tu conocimiento, tu Torah sobre sus mentes, sus corazones, Señor. Que derrames de tu Ruach, de tu Espíritu, Señor, que los guíe por toda la vida, hacia toda verdad y hacia toda justicia, Señor. Que tú cuides, Señor, cada paso que ellos den, que tú los dirijas, Señor. Y que esta semilla que se está sembrando, Señor, en esta etapa de sus vidas, dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendice a los maestros, Señor, que sacan su tiempo y se dedican, Señor, a esta tarea de prepararse para instruir a estos niños, Señor. Bendícelos, Señor, y
recompénsales también, Padre Santo, su esfuerzo. Y ayúdanos a nosotros como padres a también, Señor, a través de nuestro ejemplo, Señor, instruirlos en el camino correcto, Padre Santo. Que ellos puedan ser como nuestro Mesías Yeshua, Padre Santo. Oramos todas estas cosas por los méritos y en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Vamos a decir el Shema. No so fast. ¿Ok? A la 1, a las 2 y a las 3. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malbuto Leolam Vaed. Amén. Ahora sí. Que son creativos, son muy creativos, muy creativos. Pasó mi hija por ahí y dice, yo tengo en esta lonchera muchos goodies para todos ellos. Y le dice, hey, do you like diabetes? Le trajo lollipops. Le trajo, pero en vez de, ¿quién se le ocurre preguntar si le gusta la diabetes? A mi hija. Así es que muy creativo. Shabbat Shalom, nuevamente. Qué bueno por ahí ver a miren, hace tiempo que no veo unas cuantas caritas, pero entre ellas mis suegros están aquí de vuelta en la congregación. Miren ahí, mi cuñada, mi suegrita hermosa, que entra siempre ahí agradecida. ¡Aleluya! Ella llevaba un tiempito que no podía venir, al igual que nuestra hermana Shirley y su esposo Jaime, que están por ahí, el pastor Josué, que cada vez que tiene la oportunidad, ¿verdad?, de venir para acá, pues nos visita. Así es que denle un aplauso a todos ellos. Que escogen visitarnos nuevamente, siempre es un honor que nos visiten y que sean parte de Casa Israel Yará. Tu amado no está, estás de viaje, pero qué bueno que tú sí estás. Ahí está Lisa representando, claramente, Lisa representando. Bueno, ¿cuántos ya vieron el app de Casa Israel Yará? ¿Cuántos lo tienen en sus celulares? Vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? Tenemos que... si no sabe, no se preocupe, no se vaya sin preguntar. ¿Usted tiene celular? Se lo vamos a poner allí en el celular. Sí. Miren, vamos a ser pacientes con el app. Como toda aplicación, pues va a tomar un tiempo en lo que nos vamos acostumbrando, tanto ustedes como nosotros, a utilizarlo como el medio principal de comunicación. Casi todo el mundo tiene celular. Muy raro que alguien no tenga. ¿Alguien acá que no tiene celular? ¿Ven? You just proved my point. Casi todo el mundo tiene un celular, así es que para evitar que si unos tienen el WhatsApp, que si unos no tienen WhatsApp, que si unos tienen Messenger, que si uso no tienen no, que si uso Facebook, que si no, vamos a hacer una aplicación de Casa de Israel Yará y a tratar de utilizarla al máximo, donde nos vamos a estar comunicando por ahí, va a tener el calendario, las fiestas bíblicas, actividades de la congregación. Si de repente algo pasó y no se pueden reunir los caballeros, cualquier cosa, vamos a utilizar la aplicación como el punto de comunicación más usado, básicamente el principal. De la misma forma van a poder, yo creo que ya pueden por ahí enviar sus ofrendas, sus donativos a través de la aplicación. Tome su tiempito en ir por cada uno de ellos y sea paciente. Vamos a ir mejorando. Es la primera vez que Casa de Israel Yará se tira una maroma como tener una aplicación. Y le damos las gracias al Eterno que pudimos lograrlo. Estuvimos esperando bastante y finalmente se logró. Y también ahí va a poder ver los videos de la parashá de los viernes, los sábados después del servicio, la mujer de valor, los jóvenes que de hecho, la mejor parte dice Evelyn, mujer de valor. ¿Dónde están esas mujeres representadas? Prepárense que este año pretendemos y quisiéramos, ¿verdad?, hacer una conferencia de mujeres de valor, así es que el Señor nos dirija para que podamos hacerlo todo en el tiempo del Eterno, ¿verdad? Sabiendo que Él es el que ordena nuestros pasos, pero en fin, quisimos tener una forma que todo el mundo tenga acceso, así que si no lo ha tenido en su teléfono, no se preocupe, que lo vamos a ayudar y seamos pacientes, vamos a ir mejorando la aplicación con el paso, en la medida que vamos viendo la necesidad. También puede enviar sus peticiones de oración. ¡Wow! ¿Cuántas cosas? Los jóvenes, padres responsables, padres de jóvenes. Este viernes los jóvenes tienen el Shabbat aquí en la congregación.
desde, creo que de las 8:30. 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Por qué esa hora? Porque muchos de ustedes nos han dicho, es un viernes imposible para mí llevar a mi hijo y estar allí a las 7 de la noche. That's okay. Cuando nosotros fuimos a Georgia en noviembre, usted no me va a creer esto. Ese viernes de esa semana, los jóvenes se reunían. Y mi hija estuvo todos los días lamentando el que ella no iba a estar aquí el viernes para reunirse con los jóvenes. No le importó nada que estuvo una semana en las montañas, en la nieve. Entonces, ella estaba todos los días lamentándose porque va el viernes en la reunión de los jóvenes y yo no voy a poder estar. Nena, ¿tú estás agradecida que estás de vacaciones una semana? Sí, mamá, pero es que el viernes. Eso deja mucho que decir. Eso deja mucho que decir, así es que hagamos el esfuerzo. El Padre nos ha dado la bendición de tener un lugar seguro, sano, donde nuestros hijos pueden venir y compartir con otros que creemos lo mismo, que tenemos un reto. ¿Quién no? ¿Usted no tiene? Todos tenemos reto, igual que ellos, pero tenemos un lugar, una opción, le estamos brindando una opción para que ellos puedan venir y sea un lugar seguro donde puedan expresar también sus frustraciones, los retos que ellos pueden tener y tengan un lugar de apoyo, de oración. Recuerde que la responsabilidad es nuestra de educarlos, porque repetimos semana tras semana que las palabras que están en mi boca, ¿verdad que sí? Que yo las pueda repetir, que estas palabras se las enseñe a mis hijos. ¿Cuándo? Al levantarme, al andar por el camino, al sentarse a la mesa y al acostarse. ¿Usted cree que eso es una repetición vana? Es una instrucción clara para nosotros los padres. Anoche compartimos el Shabbat con Evelyn y Carlos decía, yo estoy tratando de enseñarle que no se puede educar a los hijos desde un teléfono. Mira, ven acá, mira, ven acá. No, hay que soltar el teléfono e ir allá. Instruirlos y enseñarlos. Llegará el momento en que ya no tendremos que hacerlo. Pero mientras nos toca, nos toca. Y mientras estén bajo nuestro techo, es la oportunidad única que tenemos. Yo me puse a pensar en esta madrugada, tenía que ser la madrugada, que a mí me quedan tal vez 6 años más de influencia intensa sobre mi hija. Porque ella en 6 años más va a tener 18 años. Me queda así. Yo dije influencia intensa. Porque todavía permite al padre y ella, ¿verdad? Se queda en casa hasta que salga y salga ya, se case y todo lo demás. Pero la probabilidad existe de que llegue a los 18 y ella diga, mamá, yo quiero echar vuelo. Así que yo, calculando, son 6 años que se van así. Y yo le oraba al Padre, Señor, ayúdame, dame la sabiduría que yo necesito para yo influenciarla más que nunca en estos próximos 6 años. A usted y a mí nos toca, porque usted y yo no vamos a estar aquí siempre. ¿Y qué es la generación que se está levantando? ¿Cuál es la que viene detrás? ¿Queremos que Casa de Israel continúe con otras generaciones, que otras congregaciones continúen? Claro que sí. Pero eso depende de lo que hagamos con la generación que estamos levantando. Así es que este viernes los jóvenes van a estar aquí desde las 8:30 hasta las 10:30 de la noche. Aproveche y si los quiere traer, tráigalos para que ellos tengan ese lugar y puedan compartir. Mi esposo y yo, ya no tengo más anuncios, ven por acá. Queremos darle las gracias a todos los que nos acompañaron el sábado pasado después del servicio a ver al pastor Walter. Gracias. Que nosotros dimos las gracias a todo el mundo y como el tiempo era corto, no lo hicimos a ustedes, pero queremos decirles que estamos más que agradecidos por el apoyo que nos dieron, no solo a nosotros, sino al pastor Walter la semana pasada. Así que denle un aplauso fuerte porque... A los que nos apoyaron ya. A todos los que nos apoyaron. Sí. Yo no tengo más anuncios, así que sin más le dejo por aquí al amado de mi corazón. Pero quédate aquí, que tú me haces más bello. Bueno, ay, sí. Sí. Saluden por ahí a las familias de Argentina que se conectaron. ¿Verdad? Están viendo, nos enviaron un mensajito que están viendo el servicio con las caritas así tristes. No es lo mismo estar que verlo a distancia. Así que un aplauso para que sepan que se les extraña. Ya compartiremos fotos de copa de leche y todo lo que están Amén. haciendo allá. Pero la buena noticia, como le dije a Mujer de Valor en esta mañana, que el papá de nuestra hermana Karina está mejor y Karina pudo hacer el Shabbat, ¿verdad, Marce, anoche con su papá? ¿Saben? Ustedes saben que Marcela y Karina son hermanas, ¿verdad? El padre de Marcela y Karina pudieron hacer el Shabbat anoche y Karina pudo orar con él. Y nosotros oramos para que el Señor le diera una oportunidad a ellos de poder llegar hasta allá y tener esa oportunidad con él. Así que sigamos orando
porque el Padre está contestando el clamor del pueblo. Amén. Ahora sí, shalom. Un aplauso a la pastora. Muy bien, muy bien. Aleluya, Shabbat Shalom. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Ahora mi esposa estaba comentando, anoche estuvimos hablando acerca de los niños, los adultos. Esta mañana también surgió el tema y me recordaba las palabras de mi hijo Benjamín. Mi hijo Benjamín decía, papi, yo no quiero ser grande. Y eso es malo, cuando un niño no quiere ser como un adulto, quiere decir que los adultos que los rodean como que no, I don't want to be like that. Y yo pues como tú sabes, como he aprendido algunas cosas, yo le dije, ¿qué pasa? ¿No te gusta cómo somos los grandes? Y él dijo, no papi, no es eso, es que cuando yo sea grande me tengo que ir, yo no me quiero ir, yo quiero estar contigo. Oh. Yo no me quiero ir de tu casa, quiero estar contigo, papá, me decía. No sabe nada. Yo tengo a Belayoy grabada, porque ella dijo, papi, yo nunca me voy a ir de la casa, yo me voy a quedar aquí. Y si yo me voy y me caso, te llevo conmigo, a ti y a mami se van para mi casa. Y yo, déjame grabarte, espérate. No sabe nada. La grabé para que se acordara cuando sea grande, tú sabes. Mira lo que tú dijiste. Ya, papi, pero yo era niña, ¿qué vas a saber yo? Bueno, gracias por estar aquí, de verdad, estamos felices y contentos. La aplicación ya está, así que ya podemos comunicarnos como la pastora les dijo. Y estos son los primeros pininos que estamos dando en la aplicación. Va a haber un área que es solo para estudiantes y cuando usted le dé a ese área lo va a llevar a un website. El website que es solo para los estudiantes de Casa de Israel Yará. Pero mientras tanto, vamos a tener la aplicación, usted puede comunicarse. Si usted va a la parte de My Profile y va a buscar los mensajes o va a buscar los contactos, va a aparecer una retragila de gente que son la gente de Casa de Israel Yará. Entonces, si usted quiere mandarle un mensaje a alguien o queremos hacer una conversación, podemos abrir dentro de la aplicación un chat, una conversación, y ahí no nos van a mandar comerciales ni nada de esas cosas, sino que vamos a hablar ahí nosotros, los de Casa de Israel Yará, hablar mal de las otras congregaciones, usted sabe. Ahora te salen en Facebook. ¿Ve? Que íbamos a hablar mal de las... No se atreva. Pero vamos a tener un lugar para comunicarnos. No se olvide de prender las notificaciones. ¿Por qué? Si hay una actividad especial, si hay si cambiamos el servicio, por alguna razón usted va a recibir la notificación. El pastor Gabriel está diciendo que esta semana el servicio va a ser o lo que sea. O estas van a ser las actividades próximas y así usted se mantiene en contacto, se mantiene al tanto. ¿Está bien? Eso es una buena herramienta para nosotros y es exclusiva de Casa de Israel Yará. No estamos dependiendo de otras aplicaciones, excepto que para poder transmitir solo los videos tenemos que utilizar la plataforma de YouTube. Y entonces allí pues usted puede tocar el video en la aplicación o puede darle a la parte de YouTube y lo lleva a YouTube. O sea, puede ser ambas cosas. Pero esto va a ser tremenda herramienta para edificarnos a nosotros. Si usted tiene preguntas de qué es lo que nosotros creemos, cómo lo creemos, por qué lo creemos, está allí en la aplicación. ¿Quiénes somos? Va a la parte donde dice quiénes somos y usted puede ahí ver cuál es si se quiere, la doctrina de Casa de Israel Yará. Porque hay personas que en el pasado han hablado mal de nosotros y nos dicen, esa gente no cree en Yeshua. ¿What? ¿Que nosotros qué? Y yo he tratado de comunicarme con las personas que han dicho eso. No, ustedes no creen en Yeshua. Y yo voy allá, mira, como que... Pero no me quieren dar reunión, no quieren reunirse conmigo. Yo, está bien. Mientras tanto, hacemos público lo que nosotros creemos. Y nosotros aquí creemos que Yeshua es el Mesías, ¿verdad que sí? Amén, así es. Si usted no cree que Yeshua es el Mesías, no hay problema. Nos reunimos, hablamos. Y si al final de la conversación todavía usted no cree en Yeshua, pues no sé, toma una decisión. Pero mientras tanto, aquí vamos a honrar a nuestro rey. Yeshua es el rey. Otra vez, Yeshua es el rey. Aquí en la tierra ese es nuestro rey. Y Él viene. Y cuando Él venga, Él va a ponernos a todos, mire, derechito. Y todos los errores que yo no puedo aceptar hasta el día de hoy, los voy a tener que aceptar. Porque Él es el Mesías. Y todas las veces que nos equivocamos, ¿qué vamos a hacer? Ay, pero yo creía. Sí, pero no. Pero ahora, eso sí, no deje de ser fiel.
No deje de ser fiel. Puede ser que esté equivocado, pero mientras tanto yo voy a seguir siendo fiel. Yo tengo que verificar todo lo que creo, todo lo que digo, todo lo que enseño. Tengo que verificarlo, tengo que tener pruebas, tengo que tener algo ahí que me sostenga lo que creo. Yo no puedo creer por creer. No puedo cambiar la escritura. Yo tengo que creer lo que dice la escritura. Amén. Amén. No estamos aquí tratando de averiguar si es la verdad o no es la verdad. Yo sé que la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos creen que la palabra de Elohim es la verdad? Pues si esa es la verdad, vamos a creerla y vamos a actuar sobre ella. Sí, pastor, pero es que allá interpretan de una manera y acá interpretan de otra manera. Pues entonces vamos a pesar, vamos a ver, vamos a ponerlo en un filtro. El que aguante agua, esa es la verdad. Si no aguanta agua... ¿Y cuál es el filtro? Ustedes, yo lo he enseñado antes. ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es la apologética? ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué yo creo que la Torah es la verdad? ¿Sabe cuál es el filtro? Hay 4 razones, 4 columnas de la verdad absoluta. ¿Quiere saberlo? Se lo recuerdo. Justicia, bondad, misericordia y rectitud. Si no pasa por esto a la vez, los 4 a la vez. Porque hay mucha gente que tiene justicia, ¿verdad? Hay sistemas de justicia. Hay gente que tiene mucha misericordia. Hay gente que tiene mucha misericordia. Hay gente que son buenas, ¿verdad que sí? Son buenos unos con otros. Y hay gente que tiene un tipo de rectitud. Pero si nos vamos por la Torá, por la palabra, encontramos la verdadera misericordia. Esta mañana, estos caballeros no se pueden perder estas cosas. Esta mañana hablamos. ¿Por qué Moisés, el padre le dijo, tu pueblo? ¿Se acuerdan que en la Torá dice, tu pueblo ya se ha apartado de mí? ¿Cómo que tu pueblo? ¿El pueblo de Moisés o el pueblo de Dios? ¿De quién es el pueblo? De Adonai. ¿Verdad que sí? Pero él le dijo a Moisés, tu pueblo. Le dijo, tu pueblo. Anote esto. Le dijo a Moisés tu pueblo porque esa era la asignación de Moisés. Te asigné este pueblo. Toma, Moisés, ese es tu pueblo. Y ese es mío, pero es tuyo. Es mío, pero te lo asigno. Will muy bien lo interpretó esta mañana. Hay un comandante en el ejército y hay un sargento y está el pelotón, ¿verdad? Y el comandante tiene varios pelotones. Y esos pelotones, ¿se llama así, Will? ¿Estoy bien? Platoon, pelotón, chicos. Está bien, pero es que yo en español. El pelotón. Entonces tienes el sargento, ¿verdad? Está el pelotón, el sargento y el comandante. Aquí tengo uno de la aviación que sabe también de eso, ¿verdad? Entonces el comandante, todos esos pelotones son de él. Pero él le asigna un sargento a cada pelotón. Este sargento, esos son tu gente. Esos son tus soldados, ¿verdad? Pero él se reporta ¿a quién? Al comandante. En el momento que el comandante va delante del teniente coronel, le dice, mi coronel, tengo mi pelotón, ¿verdad? Ese es su pelotón. Pero el sargento también le dice al comandante, señor, mi pelotón está listo, ¿verdad? Y los pelotones pues tienen que hacer lo que tiene que hacer el sargento. Los soldados, ¿me estoy explicando bien? Así le dijo Moisés, tu pelotón, tu pueblo. Entonces la gente a veces se vuelve loca pensando, pero ¿por qué le dijo tu pueblo? Porque Moisés también era un pecador. Puede ser que también había pecado con ellos, pero más interesante es que esto es evidencia de lo que son las jerarquías en el reino. Diga conmigo, las jerarquías. ¿Quién sacó el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién lo sacó? ¿Con quién? Pero Moisés lo sacó. ¿Verdad que sí? Porque Adonai estaba con él. ¿Quién entró el pueblo de Israel a Israel? Josué. La Biblia dice, tú entrarás a este pueblo. Y también dice, yo entraré a este pueblo. ¿En qué quedamos? ¿O lo entra Adonai o lo entra Josué? Es lo mismo. Solamente jerarquías. Hay un comandante general y ahí está Josué. Ahora, agárrese los pantalones. Su nombre será Yeshua porque él salvará al pueblo. O sea, ¿usted ha oído eso, verdad?
llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo. So, Yeshua, ¿qué significa? Significa Jehová salva. Yoshia significa salvación. Yoshia, diga conmigo, Yoshia. Otra vez, Yoshia. Yoshia significa salvación. Yehoshua significa Jehová salva. Su nombre será Jehová salva, porque él salvará. ¿Quién salvará? ¿Yeshua o Jehová? ¿Quién de los dos? Los dos. Jehová salva. ¿Por medio de quién? De Yeshua. Por eso él se llama Jehová salva, porque él salvará. Yeshua, Yoshia. Agárrese otra vez los pantalones. Hay alguna gente que está como que, pastor, usted como que... No, estoy trayendo lo que dice la Biblia. El nombre de nuestro Mesías se llama Yehoshua, ¿verdad? Y su acción es Yoshia, que significa salvación. Entonces ahora estamos viendo las jerarquías nuevamente. ¿Quiere volver a ver la jerarquía? Primera de Corintios capítulo 15 dice, todo está sujeto debajo de los pies ¿de quién? De Yeshua. Y después dice, excepto el que le sujeta las cosas debajo de sus pies. Pero ven acá, ¿Yeshua sujeta las cosas debajo de los pies o Adonai le sujeta las cosas debajo de los pies a Yeshua? Las dos. Adonai le sujeta porque Yeshua se sujeta a Adonai. Si tú te sujetas a Adonai, Adonai sujeta todas las cosas debajo de tus pies. Y entonces tú puedes decir, sí, no, yo sujeté todas las cosas debajo de los pies míos, excepto aquel que las sujeta debajo de mí, que se llama Adonai. ¿Estamos bien? Estoy parando en algunos callos, pero... Jerarquía. Moisés sacó el pueblo de Egipto, ¿cierto? Por medio de Jehová. Jehová le dio la autoridad, Moisés está a cargo como el sargento. Josué entró el pueblo de Egipto, perdón, de Israel a la tierra. Josué lo entró por medio de la autoridad que Adonai le otorgó. Yeshua salvó al pueblo de la dispersión por medio de la autoridad que Adonai le dio a Yeshua para salvarlo. ¿Yeshua resucitó solo o alguien tuvo que resucitarlo? Adonai lo resucitó. Adonai. Bueno, pero ese es otro tema. Aleluya, ¿estamos bien? Se pone nervioso alguna gente. Tranquilo, no se ponga nervioso. Usted confía en Adonai, ¿verdad que sí? El pueblo dejó de confiar en Adonai porque el pueblo dijo, Moisés nos sacó. ¿Moisés te sacó? Moisés no te sacó. Te sacó Adonai. Sí, pero fue Moisés el que fue y habló con Faraón. Sí, Moisés fue el que habló con Faraón con la autoridad de Adonai. Con el llamado, con la asignación, con el poder, la autoridad. Diga conmigo, la unción. Con la unción de Adonai, Moisés sacó al pueblo. El pueblo tenía que reconocer que el que los sacó fue el Eterno. Honra a Moisés, pero quien me sacó fue el Eterno. Dale el lugar que Moisés merece, pero no lo ponga por encima del Eterno. Ni lo pongas igual que el Eterno. No podemos ponerlos igual que el Eterno. El Eterno es uno. Y Él obra Él solo. Y no necesita a nadie para obrar. Él lo hace Él solo. Entonces, hay gente que se pone a la disposición del Eterno. Y cuando usted se pone a la disposición del Eterno, el Señor te va a usar y te va a ungir y vas a ir y vas a hacer lo que el Eterno quiere hacer, no lo que a ti te dé la gana, lo que Él quiere hacer. Entonces cuando lo hagas, no digas, mi mano ha hecho estas cosas, porque tienes que acordarte que es Jehová el que te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Aleluya. Aleluya. Estoy gozando, estoy contento. Estamos bien, pueblo, estamos bien, no se preocupe. Parece que no, pero sí. El hombre quiere hacer otras cosas, pero Adonai decide. El hombre propone
Ustedes saben bien ese salmo, ¿verdad? Salmo boricua. El hombre propone y Dios dice. No, la Biblia dice, el hombre, es un proverbio. El hombre dispone en su corazón, pero es Adonai quien decide. También hay otro que dice, el hombre echa suertes. ¿En serio? El hombre echa suertes. ¿Sabe? Cuando en el templo tenían dos piedritas que decía una Azazel y la otra tenía el nombre del Eterno, Yod-Heh-Vav-Heh. Y el sacerdote agarraba las piedritas y las movía en una cajita. Después metía la mano y sacaba. Y hacía así. Él echaba suertes. Pero el Eterno es el único que sabe cómo está el corazón del pueblo. Entonces, si la piedrita caía aquí, Azazel, no había aceptación de ese año. Y Yom Kippur no iba a funcionar. Y como Yom Kippur no iba a funcionar, ese año iba el pueblo a pasar un año difícil. Pues iba a ser un Yom Kippur de un año. ¿Usted se imagina un Yom Kippur de un año? Ahora, si el sacerdote me leía la mano así, sacaba las piedras y decía Yod-Heh-Vav-Heh en la derecha, ok, estamos bien. El Eterno acepta nuestra retribución. Él va a aceptar el pago, el Kippur. Diga conmigo, Kippur es pago. Otra vez, Kippur es pago. ¿Ok? Lo que la palabra se traduce como expiación, ¿verdad? Usted lo ha oído bastantes veces. Lo que es una expiación no es una limpieza como quien limpia con un detergente, no. Es un pago. ¿Qué es lo que produce perdón? Muy bien, arrepentimiento y confesión. Usted confiesa, usted se arrepiente y eso produce ¿qué? Perdón. Pero después del perdón, ¿qué hay que hacer? Muy bien, gracias Alín. Restitución, hay que pagar por lo que hiciste mal. Entonces ese pago se pagaba con muerte. Para los que traicionaban a Adonai se pagaba con muerte. Y Yeshua hizo el pago. Yeshua hizo la expiación, la restitución. ¿Estamos bien hasta ahí? So Kippur lo que significa es pago. El pago. Vamos a pagar. Yeshua va a pagar. ¿Ok? Bueno. Vamos a ir a la palabra, a la Torá, pero le voy a pedir que si está de pie, por favor, para bendecir al Eterno, porque nos ha dado su Torá. Esta oración lo que hace es bendecir a Adonai, porque nos escogió a nosotros para poder escuchar su Torá. Tú sabes, toda la gente que anda por ahí sin fe y sin esperanza y son religiosos, y no se les abre el entendimiento para conocer la Torá. Y a usted se le abrió el entendimiento. Un poquito, ¿verdad? Pero ahí vamos. A mí también. Estoy ahí un poquito. Ahí estamos dándole duro. So, bendecimos al Eterno porque abrió nuestros ojos. Amén. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Bae. Bendigan a Yahweh quien es bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amin venatan lanu et hatorato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido de entre los pueblos y nos ha dado su Torá. Bendito eres tú, Jehová, el dador de la Torá. Amén. Permite que tu ruach, tu espíritu de verdad, se manifieste en este lugar de forma palpable, en nuestros oídos, en nuestros ojos y en nuestro entendimiento. Adonai, ayúdanos, Padre, para encontrar ese lugar que tú has preparado para nosotros al abrir nuestros ojos y mostrarnos las maravillas ocultas en tu Torá. Mi Rey, que nosotros aprendamos a vivir conforme a tu voluntad, para no apartarnos de tus ordenanzas y honrar tu nombre donde quiera que vayamos. Que nosotros como pueblo tuyo seamos luz en medio de este mundo, Señor, que todavía no ha hallado el camino. Que seamos sal para darle sazón a las vidas que hoy se encuentran sin fe y sin esperanza. Padre, prepáranos en este día, capacítanos en tu verdad. Tu Torá es la verdad. Enséñanos, Señor, a andar de acuerdo a tus mandamientos.
Gracias por Yeshua. Gracias por la Torah. Gracias por el Espíritu de verdad. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah. Amén y amén. Amén y amén. Pueden sentarse y vamos a estudiar otra vez. Mira, es el Proverbios 16, 9. Mira, Pablo lo encontró. Proverbios 16, 9. ¿Verdad? El hombre propone, Dios dispone. Eso es lo que dice. Mira qué bien, que se oye más bonito así. Una persona propone su camino, pero Adonai ordena sus pasos. Ok, esta porción que nos corresponde se llama Ki Titzá. Ki Titzá lo que significa es tomar o recoger. Pero lo dice, hay otra porción, ¿te acuerdas de la porción Terumá? Terumá es lo mismo, pero no dice Titzá o Nasá. Nasá es recoger. O Nasá lo que significa es levantar. Tomarlo y levantarlo. En la porción de Terumá se iba a recoger una ofrenda voluntaria del pueblo, ¿se acuerdan? Para construir el tabernáculo. En el caso de Ki Titzá se recoge una ofrenda, pero al igual que en Terumá, Moisés no va a las casas de la gente a ver cuánto tú tienes. Moisés está en el tabernáculo con el pueblo, con los levitas, ¿verdad? Con los hijos de Aarón. Y el pueblo viene y coloca la ofrenda. Coloca el medio shekel, ¿verdad? O la medio pieza de plata. La coloca allí. No voy a tu casa a ver si tú estás ahí, tú quieres. ¿Verdad? Porque esto no es obligado. ¿Qué representa eso? Que si tú quieres ser contado dentro del pueblo de Israel, tienes que ir tú voluntariamente, abrirte camino, dar el paso y colocar tu ofrenda. ¿Y los ricos podían poner más? No, los ricos ponían medio shekel y los pobres ponían, porque no era un asunto de dar más o dar menos, no era una ofrenda voluntaria. El shekel era una manera de contarlos, ¿ok? Si eran 450,000 hombres listos para la batalla, más 200,000 padres, son 600,000 hombres, todos listos para la batalla, mayores de 20 años y todos, buenos días, buenas tardes, bienvenido. English, Spanish. What's your name, bro? Wayne, nice to meet you. And you? Delia. You called this morning? No? Oh, I gotta call this. Oh, okay. Thank you for coming. Thank you for choosing to be here. Do you guys headsets? Because we need to translate, right? We have the system to translate. Meanwhile, I'm gonna be talking some gibberish, but don't worry, it's gonna be fine. You know, I'm pastor. I don't have the tag, but I'm pastor, so I don't know. Yeah, try to catch something. No, but Wayne, thank you for coming. Thank you. Okay. Tú tenías que contarte por ti mismo. Eres tú el que llevas el shekel. El rico lleva medio shekel. Y si habían 200,000 hombres que no estaban casados, mayores de edad, ¿verdad? Listos para la batalla, 200,000 hombres llevaban medio shekel voluntariamente. You have to bring to the tabernacle. We're talking about the portion this week is called Ki Titzá. It's a portion in Exodus chapter 30 to 35. And I'm talking about God ordained Moshe to make a census. And the way he's going to count the people is by the people giving. Not he counting, people giving. So it's a voluntary offering. Everybody have to give the same amount. ¿Cómo Moisés sabía cuánta gente tenía? ¿Alguien sabe? Because the amount, how does Moshe knew the amount of people is about counting the money, not counting the people. It's counting the money. You know what happened with David? ¿Sabe lo que pasó con David en el segunda de Samuel? He counted the people. And that was wrong. Because the money is not because you can buy swords. No, el dinero no era porque podías comprar armas. El dinero era para reparar el templo y para el servicio del templo. The money was for the temple, for the tabernacle.
But David was counting the people because he wants to be ready for war. See the difference? So, David estaba dependiendo de la cantidad de gente, no de que el tabernáculo estuviera funcionando, and that was a sin. Y eso era un pecado. So David, instead of believing God for his provision and protection, he was counting the people, so the people is my security instead of God. But God says, Adonai says, you take the money to make the temple function. If the temple is functioning, then you'll be safe. Si el templo, el tabernáculo está funcionando, porque estás haciendo las cosas, mira, correctamente, no dependes de la gente. You depend on God, that His righteousness, rectitud, is working. La rectitud está trabajando bien. Then you can be sure that God will protect you. You don't need an army. No necesitas un ejército. ¿Estamos bien hasta ahí? So, eso es el censo. Kitizar significa tú vas a tomar, a levantar, nasá en hebreo, levantar este shekel, ¿verdad? Pero, ¿quién es el que va a contarse dentro de esa gente? ¿Quién? El que lo llevara, no el que iba a ir. Mira, Carlos, ¿tú diste o no diste? Pues tienes que dar, vamos, Carlos, tienes que dar. No, ¿y si Carlos no quiere? If Carlos doesn't want to give the half shekel, it's his problem, right? It's not Adonai problem. I want to save you, so I give you an option. Quiero salvarte, por eso te doy una opción. Pero you have to come. I will go 25%. Actually, I will walk 40%. You walk 60%. You know, yo voy a caminar un 40% del camino. Tú tienes que caminar un 60%. ¿Cuántos mandamientos hay? How many commandments are there? 10. How many of them are for God? How many of them are for men? 40% God, 60% men. So you see, God will walk 40%. You have to walk 60. You see? Are you seeing that? ¿Lo están viendo? Es sencillo, fácil. You want to be counted, quieres ser parte del pueblo, entonces camina 60%. Pastor, pero yo no puedo. Adonai es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Él va a confirmar el pacto si al menos tú levantas la pierna. Pero eso todo el tiempo con el dedito ahí. Déjame ver qué pastor voy a oír hoy. El mensaje de la iglesia de aquí, del rabino de allá. ¿Qué es eso? Levántate. La Biblia dice assembly. Asamblea. We have to get together. Tenemos que juntarnos. Eso es lo que dice la Biblia. So what do you have to do? Y si no puede, tú llamas a mi hermana, mira, que se trae a mi mamá, que está en silla de ruedas, y mi papá, que tiene un walker, y ellos hacen todo lo posible por venir. 93 años cumple ahora en mayo mi papá. Mi mamá tiene solo 15, ¿verdad, mamá? 15 nada más. Ella no pasa de 15. Is it all right? Is it working? All right. Ok, so ya sabemos del censo, ya lo saben, ¿no? Hoy yo quiero enfocarme en algo sumamente importante. Sumamente importante. Y si lo hago cortito, pasamos el resto del tiempo en arrepentimiento o en oración. Pero es tan importante lo que yo les quiero comentar, porque no solamente es controversial, sino que es crucial para nuestra relación como caudillos de Adonai. Nosotros nos hemos convertido en caudillos, en personas que llevan a otras personas. Usted no puede ser simplemente una batata que lo único que hace es oír. Ay, ese pastor es bien bueno. A mí me gusta porque me hace reír. Don't be a sweet potato. No, actually it's potato couch, right? Potato couch. You know what is that, right? Couch potato. Okay. Well, I was close. That was close. Couch potato. You cannot be a couch potato or a potato couch, however you like it better.
Tenemos que ser gente que estamos activos, no religiosamente. No porque yo voy a la congregación y me sé las oraciones de la mañana y de la tarde, y porque guardo el Shabbat, y porque ya tengo en el calendario la fiesta. No. Eso es solo 40%. Hay un 60% que la iglesia ha fallado. Porque le gusta llamar al hermanito. Hola, ¿cómo estás? Nos reunimos este Shabbat. Ah, sí, qué bueno, sí. Y después la semana que viene en tu casa. Entonces nos quedamos todos aquí enredados. Pero el 60%, además que es para mi hermano, que eso es bondad. Cuando mi hermano está bien y yo estoy bien y nos juntamos, eso es bondad. Pero cuando hay alguien que no está bien y que te necesita, ese es el 60% que tienes que caminar. Eso es misericordia. Esa es la verdadera relación. A veces uno piensa, no, el Shabbat es Shabbat, yo no lo voy a quebrantar. Y es así, no debemos quebrantarlo. Por eso yo lo quiero con la más alto nivel de pureza y con el más alto nivel de ritualidad. Todas mis oraciones tienen que estar allí. El agua de lavarme las manos tiene que estar perfecto. No. Mira, ¿qué tal si te vas a una casita de un hermanito que empezó el otro día, que probablemente está bien mal económicamente y no tiene dónde celebrar Shabbat? Y a lo mejor no siquiera se lava las manos. Pero tú puedes ir y traer shalom a esa casa. Porque el shalom está contigo, no es donde tú estás, es donde tú vas. ¿Verdad, Pablo? Miren lo que pasó. El pueblo de Israel está en el desierto. Adonai hace unas maravillas. Los saca de Egipto y todo estaba súper bien. ¡Wow! Habían visto la mano, el maná bajaba del cielo, las codornices llegaban, comían carne, estaban bien. Un día faltó agua y entonces se desesperaron. ¿Qué pasa? Aquí no hay agua, ¿verdad? Estamos en el desierto, nos devolvemos. Y Moisés decía, tranquilo, está quieto y ve la salvación de Jehová, tranquilo. Y Adonai mandó agua de la peña. Queremos carne, hasta por las orejas se te va a salir la carne que te voy a mandar. Le mandó codornices que cubrieron el campo. Queremos pan y le mandó maná y estaban bien. De repente el Señor se les presenta y les habla desde la montaña. Audiblemente tienes una experiencia. ¿Sabes lo que es tener una experiencia así con Adonai? ¿Hay alguno aquí que haya tenido una experiencia así que audiblemente hayas oído la voz de Adonai y todavía estés vivo? Bueno, están todos vivos, yo creo que ninguno la ha tenido. Pero usted se imagina esa experiencia de ese pueblo allí. Ellos necesitaban eso, usted sabía. Nosotros hoy día no necesitamos eso, porque ya tenemos la evidencia, pero ellos no. Ellos vivían de magia en magia, de manifestación en manifestación. En el antiguo Medio Oriente, la única manera que tú podías reconocer a un líder o a un Dios o a un Mesías o a un sacerdote era cuando ese líder o ese sacerdote o ese caudillo hacía una demostración mágica, poderosa. Entonces tú te impresionabas. ¿Cómo tú lo hiciste? Un mago no revela nunca su secreto, ¿verdad? Entonces eso te hacía pensar que ese hombre tenía control de los dioses, porque hacía cosas que tú no podías hacer. Entonces el pueblo de Israel necesitaba ver eso, porque llevaban 230 años encerrados dentro de una ciudad y una comunidad que vivía de esa manera. Para ellos los dioses, la magia, la prestidigitación, el agua convertida en vino, las serpientes y todo ese tipo de cosas, para ellos eso era magnífico, maravilloso. Estaban así asombrados. Pero de repente llega Adonai y dice, ¿tú estás asombrado? ¿Ahora que te vas a asombrar? Y le mató a Nun, el dios del agua. Le mató el dios de las moscas. Le mató el dios de las ranas. El dios de las ranas era para la reproducción. ¿Sabes que las ranas se reproducen? Sin embargo, escúcheme, sin embargo, históricamente, si usted busca en la antropología, los niños para esa edad, para ese tiempo, en 3000 años antes del Mesías, o 3000 años en la era común, vivían hasta los 5 años y morían. Si un niño pasaba los 5 años era un prodigio, era algo que lo cuidaban. Por eso los primogénitos eran tan valiosos, porque el span de vida era tan corto que una mujer pudiera mantener un hijo vivo era muy corto, era muy difícil.
Y por eso es que las mujeres hebreas, cuando parieron a todo lo que da, el faraón se asustó y dijo, pero mira esto. Y entonces las comadronas fueron allá y el faraón le dijo, mira, si tú ves que nace un niño varón, mátalo. Y si es hembra, déjala vivir. Y ellas fueron y no pudieron hacerlo. Lo vieron y dejaron los niños varones vivir. Y después, ¿por qué no lo han hecho? No, que esas mujeres paren. Cuando llegamos ya han parido. Eso es la mano de Adonai sobre ellos. So, el Dios de los sapos para ellos era sumamente importante porque se reproducían. ¿Sabe cuántos sapos había? Había tantos sapos que se metieron en las casas, se metieron en las camas, se metieron en donde quiera. Y de repente Adonai los mata a todos los sapos, se mueren todos los sapos y dice, adiós, pero entonces, ¿en qué estamos creyendo? Adonai está diciendo, ¿tú crees en magia? Yo te voy a mostrar lo que es. ¿Tú crees en esa cosa de que allá en Haití hacen vudú y levantan zombies, todas esas cosas? ¡Ay, qué miedo! ¿Te tienes miedo? Te voy a mostrar lo que es vida, no lo que es muerte. Vida. Un pastor una vez fue a Haití y estaba predicando en Haití. Estaba en medio de todos esos brujos y lo llevaron. Él estaba haciendo campañas evangelísticas y lo llevaron entre unos brujos de esos, que no sé cómo se llama, babalao. Babalao es que se llama. Los brujos aquí. ¿Hay algún brujo aquí que sepa cómo? Ok, era brujo. Ahí está. Y llevaron al pastor ahí. Ven para que tú veas que lo que es el poder. Y agarró. Y se tiró el negrito ahí, se tiró ahí. Y empezó a subir a levitar. Empezó a levitar. El pastor cuenta este testimonio. Yo conocí al pastor. Y cuando estaba levitando así le dijeron, ajá, ¿y ahora qué tú vas a hacer? Y él dijo, pues lo bajo. That's it. Simple. ¿No le parece que es lógico? Porque qué impresionante, ¿verdad? Ver a la persona levitando. Y hay personas que tienen esas cosas, ese poder. Pero ¿qué produce eso? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve que una persona levita en el... Entonces tú lo reconoces como un líder, como una unción, como que es una cosa supernatural y estás perdiendo tu tiempo porque por encima de eso supernatural existe el creador de todas las cosas naturales y supernaturales. Usted no tiene que tener miedo. No hay que temerle a esas cosas porque usted está bajo un convenio que es superior, bajo un Adonai que domina los cielos, la tierra, que le dice a la tormenta detente y se detiene, y le dice a las aguas cálmense y se calman, que le dice a un muerto levántate y se levanta. Un Dios de vida. El pueblo de Israel necesitaba esas maravillas, y cuando ellos vieron esas manifestaciones dijeron, wow, what's next? Lastimosamente dijeron, ¿qué más hay? ¿Tú sabes por qué Adonai no se muestra? Porque ese es Adonai. Y después de él no hay nada más. Y si el hombre llegara a ver una imagen de Adonai, el hombre seguiría buscando. Los ateos dicen, ¿de dónde salió Dios? Es que yo no te puedo responder esa pregunta. Porque el día que yo te responda esa pregunta, tú vas a buscar más. Pero para mí y para nosotros es suficiente saber que Él es bueno, que Él es justo, misericordioso, que Él creó todas las cosas. No necesito saber de dónde sale. Porque si yo supiera de dónde sale, entonces tendría que yo adorar quien lo creó. Porque es superior. Pero superior a Adonai no hay nadie, no hay nada. Pastor, pero ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, porque como Él es tan bueno, es el único que ha podido hacer las maravillas que hizo, que abrió el Mar Rojo, que liberó a un pueblo de una bota de un imperio y que los llevó por un desierto lleno de serpientes y escorpiones. Les dio agua, les dio pan y los trató con justicia y con misericordia. Eso es importante saberlo. Porque si te encuentras con otro Dios, tú sabes lo que te hubiera pasado, ¿verdad? Traición al faraón, ¿qué significaba eso? Muerte. ¿Para qué ellos fueron con su ejército detrás de Israel a buscarlos en el desierto? ¿Para qué? Porque no hay misericordia en su sistema de justicia. ¿Ok? Ahora, el pueblo quiere más.
Moisés viene y dice, ok, quédense aquí quietecito, voy a ir a subir porque ustedes me dijeron que no hablara más a Adonai, sino que él hablara conmigo y yo les decía lo que él quiere. ¿Ok? Como ustedes quieren eso, vamos a hacerlo así. So, espérenme aquí, que yo voy a subir al monte y voy a hablar con Adonai y vengo ahorita. Vengo más tarde. Moisés se va. El pueblo vio las maravillas y vio los, wow, todo. ¿Cómo será la próxima, la parte 2, la otra película? Wow, ¿cómo será? Y pasaron 40 días, Moisés no bajaba. Y ellos dijeron, para mí que no hay parte 2. A mí que se acabó la película aquí. Se acabó el drama. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, ustedes vieron a Adonai manifestarse. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Yo lo vi. ¿Y tú lo viste? Sí, yo lo vi. Bueno, lo vimos. Pero Moisés ya no está aquí, está muerto. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, habla tú con él. No, yo no, chacho. Tú no viste que ese fuego y tú no viste esas montañas. Ah, pues hablo yo entonces. Tú te atreves, chacho, si tú eres un sinvergüenza, ¿qué va a estar tú hablando con él? ¿Quién habrá entre nosotros justo que pueda hablar con Adonai y que nos diga las cosas que tenemos que hacer? Nosotros a veces pensamos que el pueblo andaba en el desierto buscando a qué Dios adorar. Como que andaban buscando idolatría. No, ellos genuinamente estaban buscando a Adonai. Estaban buscando una esperanza. Estaban buscando cómo hacer las cosas bien. Pero estaban impresionados por la película. No sé si a usted se puede sentir identificado, ¿verdad? ¿No? Nos impresionamos con la película. Nos gustan los milagros. Nos gusta la cosa esa. Ay, mira, lo sentí. Nos gusta esa cosa. ¿Sí o no? Pastor, es verdad. ¿Sabe una de las críticas que tienen para las raíces hebreas? Nosotros somos Hebrew roots, pero sin conspiración. No andamos con conspiraciones. ¿Sabe cuál es una de las críticas que tienen con nosotros? Ay, en su iglesia no hay milagro. No hay milagro. No sé, ustedes me cuentan si en su vida ha habido algún milagro desde que conoce las raíces hebreas. Lo que pasa es que la gente quiere impresionarse con una sensación, con un espectáculo. La gente quiere... Si el milagro más grande que usted, mujer, ha tenido, que su marido esté sentado al lado suyo en la iglesia. ¿Ah? ¿Sí? Uno de los milagros más grandes, que tu marido cambió. Cambió. El negrito cambió. Rafi. ¿Verdad que sí? Es real porque las estadísticas dicen que los hombres son menos en las iglesias. Pero esta congregación está llena de hombres y de matrimonios. Y que están ahí, mira, pegaditos. ¿Verdad que sí? Y la mujer le hace, di que sí, por favor, que digas que sí. Lo que pasa es que Luis está allá y Marique está allá, pero ella vio el dedito, él vio el dedito. Eso es un milagro. Lo que pasa es que nosotros queremos ver las manos crecer, los muertos levantarse, los milagros y no vemos que el cambio más grande que un hombre puede tener es su mente, su corazón, su actitud. Que trate bien a la familia, al esposo, que pase tiempo con los hijos, que quiera volver a casa. Es un milagro que el hombre quiera volver a casa. ¿Tú sabes que nosotros los hombres escogemos volver a casa todos los días? Las esposas. Claro, Evelyn, déjame terminar, chica. Yo voy por allá, voy. La mujer escoge servir a ese hombre con amor, con compasión más que con amor. Dali, tú me dirás. Mira cómo mi esposa hace así. Amén, aleluya. Eso, más milagro que ese. Mire, Yeshua dijo y le voy a sostener lo que estoy diciendo con las palabras de Yeshua. Si tu brazo es ocasión de caer, si tu ojo es ocasión de caer, ¿por qué es mejor llegar al cielo
sin un brazo o sin un ojo que completo y quedarse perdido. La sanidad y esas cosas son buenas porque las necesitamos. Caramba, ¿cuántas personas no hemos perdido en estos últimos 2 años? ¿Cuántas personas nos ha dolido en el corazón? Y hemos querido que el Señor haga una sanidad, ¿verdad que sí? La sanidad es buena, pero tú sabes que es un camino más excelente. La sanidad de la mente, del corazón. El ser una buena persona. Ser una buena persona. Eso es un milagro. Usted quiere milagros aquí, yo le puedo echar un cuento bastante largo. 10 años llevamos viendo milagros. Bastante. Y todavía los que nos quedan. Ahora tenemos al pueblo de Israel impresionado, pero sin caudillo. El pueblo genuinamente quería adorar a Jehová, a Yod-Heh Vav-Heh, pero no tenía un intercesor que hiciera milagros como los que hizo Moisés. En Egipto, el becerro representaba fuerza. El dios de los egipcios era Api. Se llamaba Api. Era un toro, representado por un toro. El becerro es el hijo del toro, no es el toro. Pero el hijo representaba, en el libro de los muertos, anote y lo puede buscar después verificar. El libro de los muertos de Egipto dice que el hijo, Horus, contenía toda la divinidad en él. Por eso cuando ellos hacen un becerro de oro, consideran que eso representa la fuerza que ellos necesitaban. ¿Qué fuerza? Bueno, acaban de salir de milagros, prodigios que ningún hombre puede hacer. Necesitamos seguir por este desierto y necesitamos alguien que nos conecte de vuelta con Adonai. Porque perdimos al hombre fuerte. Lo perdimos. Perdimos el líder. Perdimos al caudillo, al Moisés, al Mesías. Lo perdimos. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos uno nuevo. Tú lo haces. No, ¿cómo me vas a escoger a mí? Pero tenemos a Aarón. Aarón es sacerdote. Sí, pero ese fue el que lo nombraron. Yo no estoy seguro. No sé qué vamos a hacer aquí. Bueno, vamos a hablar con Aarón que nos haga un becerro de oro. El becerro de oro no era el Dios, el becerro de oro era el intercesor, el medio por el cual se llegaba a Adonai. Entonces ellos van donde Aarón. Aarón, Moisés, para mí que Moisés no viene. Necesitamos lo que teníamos en Egipto. ¿Pero y por qué lo que tenía en Egipto? Caramba, porque ¿cómo vamos a llegar a Adonai si no tenemos al caudillo? Pues tenemos que hacer lo mismo que hacíamos en Egipto. En Egipto teníamos una imagen representativa de ese intercesor, de ese camino. Y si es un becerro, mejor, porque es fuerte y representa toda la deidad. Y Aarón dice, yo no sé, muchacho, no creo que debamos hacer eso. Chico, Aarón, por favor. Si no lo haces, te matamos. ¿Qué te parece? Sí, por la buena, sí. Si a la buena lo hacemos. Así, tranquilito. ¿Qué es lo que tú quieres? El pensamiento rabínico es que Aarón hizo las cosas por el peer pressure. La presión de grupo hizo que Aarón se diera a hacer esto. Aarón no estaba de acuerdo con esto. Mire cómo dice la escritura cuando ellos le dicen a Aarón que le haga un becerro. Él dice aquí, verso 1, capítulo 32. Let me put it in English too. Let me see which version. I will go with this version, the only one that goes to heaven. It's all right. I think Moshe was reading from King James Version, so I'm kidding. There's no good version, there's no bad version. There's two versions. Interpretation, version, translations. We should have to go to the Hebrew so you can understand perfectly. And that's really hard because it's 6,000 years old Hebrew, or something. Okay, let's see. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron, levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Aarón les respondió, quitad los aretes de oro que están en las orejas de vuestra mujer y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráenmelo. Entonces todo el pueblo
se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo, diga conmigo, hizo. ¿Quién lo hizo? Aarón hizo esto. No fue un acto de magia, ¿verdad? Él lo hizo. Un becerro de fundición, modelo aburil. Entonces dijeron, ¿quiénes dijeron? El pueblo dijo, no Aarón. Los líderes dijeron, Israel, este es tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién sacó al pueblo de la tierra de Egipto? Adonai, Yod-Hei Vav-Hei. ¿Ellos sabían el nombre de Adonai? Claro. Ellos sabían el nombre. Yod-Hei Vav-Hei, Jehová. Ellos sabían el nombre de Adonai, pero ellos dijeron Elohim. Elohim es plural. Plural significa que eran tus dioses que se sacaron de Egipto. ¿Ok? Bien. Al ver esto, Aarón, cuando Aarón vio esto, ¿qué hizo Aarón? Edificó un altar. Él hizo una contraparte. No hizo todo para el becerro, pero hizo una contraparte. Edifica un altar y luego dice, mañana habrá fiesta ¿para quién? ¿Para el becerro? No, era para Jehová. O sea, la intención era correcta. ¿Cierto? La intención era correcta. El método era incorrecto. Eso es lo que se llama la rectitud. Ellos quebrantaron la rectitud. ¿Ok? No la justicia, ni la misericordia, ni la bondad. La rectitud. Adonai es recto. Ellos quebrantan eso. Vienen, hacen el becerro de oro. Y Aarón hace una bola de humo. A lo mejor Adonai no se da cuenta. Hacemos un altar aquí. El altar para Jehová, tú sabes. Pero la gente que hizo, adoró al becerro, lo levantó como su caudillo, su Mesías. El becerro se convirtió en el Mesías de ellos, hecho por un sacerdote. ¿Ok? Eso le debe dejar pensando por lo menos como por 6 o 7 años más. Al día siguiente madrugaron y mire lo que hicieron. Ofrecieron holocaustos. Diga conmigo, holocaustos. Holocausto es que esa ofrenda se quema completa. No se participa de ella. Y también dice, trajeron sacrificios de paz, ofrendas de paz. Las ofrendas de paz se comen, se comparten entre los levitas. Se quema una parte en el altar, se le da una parte a los levitas y la persona que trae la ofrenda participa de ella. Ellos comen ahí. Eso es una comida de convenio. Literalmente es una comida de convenio, porque tú no haces ofrenda de paz así nada más. Las ofrendas de paz siempre se traen. Este es el procedimiento. Tú pecaste, cometiste un pecado. ¿Cómo se perdonó el pecado? Otra vez. Y pagar. Entonces ahora vas a pagar. ¿Qué haces para pagar? Traes una ofrenda de pecado y la entregas. Esa ofrenda es del parte para el altar y parte para el sacerdote. Luego traes otra ofrenda que es la ofrenda de Shalom, la ofrenda de paz. Esa ofrenda es, ya hiciste restitución, ya te perdonaron, te reconciliaste con el Eterno, ahora tienes una comida de renovación de convenio. Esa es la ofrenda de paz. Estamos en paz, el Eterno y yo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, como estamos en paz el Eterno y yo, ahora yo me siento y me regocijo con Él. ¿Qué hicieron ellos? Trajeron holocaustos, se quemó todo delante del becerro de oro. ¿Para quién era esa ofrenda? Para Adonai, exacto. Y luego se sientan y hacen una comida de convenio y hacen una fiesta. Esa fiesta primero estaba fuera de tiempo, fuera de lugar, no estaba prescrita. Adonai no pidió eso. Adonai no te dijo que no tuvieras un intercesor fuera de lo que él iba a escoger como profeta, como intercesor. Y había escogido a Moisés. De hecho, cuando escogió a Moisés, él le dijo a Moisés, ahora ellos creerán que yo te envié. Ven y tráelos mañana que yo les voy a enseñar a ellos que yo te envié. Y entonces les habló desde la montaña. Ya eso estaba dado. Las fiestas ya estaban dadas. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces ellos inventaron
su propio intercesor. Déjame ver si consigo este capítulo de Isaías que acaba de venir a mi mente. Déjame ver si está aquí. Sí, Isaías capítulo 4. Mira lo que dice Isaías capítulo 4. Yo espero que le parezca maravilloso. Mire esto. En aquel tiempo, 7 mujeres. Diga conmigo, 7 mujeres. 7 mujeres. ¿Sabe qué son 7 mujeres? Lo que representan las 7 mujeres. Las 7 iglesias. La menorá, el candelabro. 7 mujeres echarán mano de un hombre y dirán: nosotros comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias ropas. Solo permite que seamos llamadas por tu nombre y quita nuestra afrenta. ¿Usted oyó eso? En aquel día el retoño, diga conmigo retoño. Netzer, un retoño es un netzer que viene de netzarín, o un shoot, o viene de Nazaret. Nazaret viene de retoño. De Jehová será hermoso y honorable, y el fruto de la tierra será el orgullo y el esplendor de los sobrevivientes de Israel. El problema es el verso anterior, que estas 7 personas quieren tener el nombre, pero no quieren tener ni la comida ni la ropa. ¿Sabe lo que eso representa, verdad? A mí me gusta el nombre, pero yo quiero vivir como yo quiera. Como no tengo honor en mi nombre, dame el honor de tu nombre, pero yo voy a vivir como yo quiera. No sé si eso le llama la atención. ¿Quién tiene el nombre, pero vive como quiera? Lo dejamos allí. Lo dejamos allí, ¿verdad? Vamos a dejarlo allí. I don't want to rub anything in nobody's, Okay. I try to be más decente de lo que. El pueblo hizo lo que él entendió que debía hacer para ellos poder tener gracia delante de los ojos de Adonai. Hace 2 capítulos atrás, 4 capítulos atrás, Adonai dijo cómo hallar gracia. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos la semana pasada. ¿Cómo se halla gracia? A veces se acuerdan los que estuvieron aquí la semana pasada. Vaya y vea el video otra vez. ¿Qué tenía Aarón aquí en la mitra? ¿Qué decía en la mitra de Aarón? Did you guys study that the mitra, the plate in the priestly garments? He has a plate here. There's a mithra, and then it's a plate. And the plate says, Kadosh HaYehovah, or how do you say? Holiness to Jehovah. It says here. And in the chapter 28, I think it's verse 38, it says, you're going to put that, le dejo al sacerdote, ponte esa chapa allí, para que halles gracia delante de Adonai. So gracia, no es un término libre que se pueda aplicar gratis a cualquier persona. You need holiness. If you have holiness, then you find grace. If you're not holy, si tú no eres santo, ¿eres agradable delante de Adonai? Si tú no eres santo, no eres agradable delante de Adonai. Pero si eres santo, hallas gracia. Because grace, the term, el término gracia significa ser agradable. ¿Me escuchó bien? So, si algo no es agradable, no tiene gracia. Pero cuando es agradable, tiene gracia. Por lo tanto, para hallar gracias, tiene que ser agradable. Pero, pastor, ¿qué yo puedo hacer si yo nací así? Pues santifícate. ¿Eso es muy difícil? Sí. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. Hay que santificarse.
Depende. It depends. It's going to be easy if you love. If you don't love, it's not going to be easy. So, ¿qué es lo primero que Adonai quiere? So, you circumcise, tú circuncidas primero tu corazón, que significa tú amas primero, and then tú comienzas a santificarte y comienzas a trabajar por ese amor que tú tienes. Is she your wife? How much it cost you? Still pay, right? Right? Why did you pay that? Come on, man. You don't have enough for her? Do you know what you pay for her? Out of love. It's true. ¿Verdad que sí? ¿Por qué nosotros tratamos bien a nuestra esposa? Por amor. ¿Por qué nosotros no salimos para la calle y nos vamos? Mi amor, vengo el lunes. ¿Verdad que no lo hacemos? ¿Verdad, Luis? Porque no llega. Porque Miedo a la muerte. Evelyn y mi mujer dicen, porque le tenemos miedo a la muerte. True. True. Pero out of love. Porque amamos a nuestras esposas, nos separamos para ella. Porque amamos a Adonai, nos santificamos para Él. ¿Es difícil? No, si amas primero. Ahora nosotros debemos orar, enséñame a amar. Porque quiero amar. Es difícil, pero estoy cegado, tengo, tú sabes, 50 años de cosas, de bolas de humo que no me dejan ver quién soy, para qué me creó. 50 años. Pero si nosotros empezamos a disipar todos esos 50 años, empezamos a encontrar quiénes somos, vamos a empezar a amar mejor y más. Él te hizo para amarle y para amar a tu prójimo. Ok. Vamos al capítulo, aquí en el capítulo 32, Adonai dice que lo iba a matar al pueblo porque hizo lo que hizo. Le dijo a Moisés, hey, vamos a matarlo. Y empiezo contigo. Y Moisés se encontró en medio de una conversación, difícil. Una conversación difícil. Porque él está hablando de que Adonai tendría que rescindir de su rectitud para salvar a un pueblo duro de cerviz. ¿Me estoy explicando? Él tiene que echar a un lado su pacto, sus leyes, para poder salvar a un pueblo. Porque ¿qué le correspondía al pueblo? La muerte. Le correspondía al pueblo morir. Entonces Moisés va delante de él y le dice, hey, tú sacaste este pueblo de Egipto. Las naciones, todo el mundo vio lo que tú hiciste y todo el mundo está hablando de eso. Entonces ahora lo vas a matar en el desierto. Tú sabes todo lo que van a hablar mal de ti. Y van a decir que tú no eres justo, que tú no eres misericordioso, como son ellos. Ellos son así. Pero tú dijiste que los llevarías a la tierra por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Si tú vas a hacer eso, ¿saben qué? Bórrame de tu libro. No quiero estar en tu libro. O algunas personas pensarán que lo dijo en una forma de desesperación. Y ciertamente hay un momento de desesperación, pero es una forma de negociación que se usaba en el antiguo Medio Oriente. ¿Se acuerdan la reina Esther? O mejor dicho, su nombre es Hadasa. Ella fue delante del rey y le dijo, quiero que vengas porque tengo una petición para ti. ¿Verdad? Y el rey fue a comer con ella y con el enemigo. Se sentaron y el rey le dice a la reina, dime qué tú quieres, que si es necesario te doy la mitad de mi reino. ¿Se acuerdan de eso? Se lo dijo 3 veces. ¿Tú crees que él iba a dar la mitad del reino? Es una forma poética de hablar, una forma de expresión de tengo tanta admiración por ti que yo te bajaría la luna, amada mía. Te bajo la luna. ¿Quién puede bajar la luna? Pero nosotros como cuando queremos ofrecemos.
¿verdad? Te voy a dar lo que el mundo entero, si me lo pides, te lo doy. No vas a hacerlo, pero es una expresión idiomática para decir, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, tanto por ti, Adonai, como por el pueblo. Moisés sabía el arte de negociación. Él conocía cómo hablar el lenguaje. Y entonces él le habla a Adonai y le dice, ¿sabes qué? Si tú vas a hacer eso, bórrame. Pero él no quería que lo borraran. Lo que pasa es que él entendía lo que representaba que Adonai faltara a su convenio. Y lo está colocando en una posición de negociación. ¿Qué estás dispuesto tú y qué estoy dispuesto yo a dar? Yo te representé, tú me nombraste, tú hiciste milagros conmigo. Ahora tú y yo tenemos un negocio juntos. Mi negocio es que tú te veas bien y tu negocio es que yo me vea bien. Si tú me borras de tu lista, no te vas a ver muy bien. Pero si yo permito que tú mates a ese pueblo, tú no te vas a ver bien. Y la gente va a hablar mal de ti. Y tú eres mi jefe. Jefe, por favor, vamos a hacer las cosas con un poquito más de entendimiento. ¿Qué te parece si le damos a una oportunidad? ¿Te acuerdas de Abraham, Isaac, Jacob? Acuérdate de eso. Tú dijiste que le prometiste a ellos que ibas a cumplir. ¿Sabes? No quedes mal. Y Adonai le dice, mira, dile a tu pueblo que se acomode, porque si no los voy a matar a todos. Vete tú y arregla ese asunto tú. Le dice a Moisés, vete y arregla el asunto tú. Y coge el campamento y ponlo fuera. Ya no voy a pasearme dentro de ellos. Ahora voy a estar fuera. Entonces Moisés dijo, ok, déjame ver cómo yo arreglo esto. Yo voy a tratar de ver cómo arreglo. Porque ahora Moisés va a tener que ir a arreglar al pueblo. Pues no es cuestión de que Moisés te perdono y seguimos haciendo lo que nos da la gana, tú sabes. Nos comemos nuestro pan, nos vestimos nuestra ropa, solamente que tenemos el nombre. No. Entonces Moisés viene con las tablas. No, si yo le enseño estas tablas, el pueblo va a querer hacer lo correcto. Si ellos ven que fue escritura de Adonai, su propio dedo escribió estas tablas, ellos van a aprender. Yo estoy seguro que si yo voy y le digo lo que dice la Torá, la gente se va a convertir. ¿No les ha pasado a ustedes? Yo quiero una reunión con mi primo y empezar a tirarle la Torá y tú sabes, a tirarle Torá, que la verdad lo va a hacer libre. Y la gente más se va y más se aleja. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿A alguien de ustedes le ha pasado? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Yo soy culpable de eso. Una vez estaba con el abuelo de Linel en casa y le subió la sangre así por aquí, así estaba rojo. Y cuando Linel entró y lo vio a la cocina, dijo, se va a morir el abuelo. Y entendí que yo tengo las tablas, pero yo no puedo darle con las tablas por la cabeza a la gente. Escuche bien, escríbalo, si es posible. Las tablas son para mí y Adonai. Escríbalo. Las tablas son para mí y para Adonai. Las tablas me ayudan a vivir en rectitud. Me ayudan a vivir correctamente. Diga conmigo, a mí. Otra vez dígalo, a mí. Las tablas son para mí. Las tablas son para mí. Tengo que aprender a callarme la boca. Moisés iba con sus tablitas. Mira, feliz iba. No te preocupes que no te voy a romper. Ya tú vas a ver. Cuando yo llegue, ya tú verás, mi primo va a abrir los ojos. Y empieza, Padre, por favor, ábrele los ojos a mi primo, a mi hermano, que voy para allá para la casa. Hace 15 años que no lo veo y lo voy a ver y ahora le voy a traer la Torá delante de él. ¿Verdad? Sí. Y va con la tablita. Cuando Moisés vio al pueblo y al alboroto y vio a la gente, él miró a las tablas así. ¿Tú te crees que esto le va a abrir los ojos a ellos? Y rompió las tablas. Escuche bien.
Esas tablas no las escribió Moisés. Las escribió Adonai. Moisés no tenía cualquier cosa en las manos. Esas son las cosas que a veces los sabios como que se les escapa un poquito. Claro, ellos justifican lo que hizo Moisés y yo también lo justifico. Si él llega con esas tablas y las pone delante del pueblo, ¿sabe qué hubiera pasado, verdad? Todo el mundo se hubiera muerto. Pero como nosotros fuimos llamados a dar vida y a dar luz y a dar sal, si nosotros agarramos esas tablas y las presentamos delante de gente que no entiende, no sabe, no le interesa, no quiere, ¿sabe qué les corresponde? Muerte. Por eso Yeshua hablaba en parábolas. ¿Se acuerdan cuando Yeshua hablaba en parábolas? Para que viendo no vean y oyendo no oigan y se conviertan, dice. Y Dios Adonai los sane. Moisés rompió las tablas. Nosotros cargamos las tablas, ¿verdad que sí? Todos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí ya hemos aprendido bastante. El hecho de que usted esté aquí un sábado por la tarde, con esta temperatura tan rica que está allá afuera, que, ay, qué rico, me hubiera ido a caminar para Disney Spring, o me hubiera ido para, ¿verdad? No, usted tiene que decir, no, pastor, no tengo que adorar a Dios. ¿Qué está hablando? Dígalo, porque yo me hubiera... Eso, no, Shabbat que es para Disney Spring, ¿verdad? I'm trying to train these people, you know. El hecho de que usted esté aquí significa que usted tiene las tablas. Usted sabe por qué está aquí. Usted no está aquí porque usted viene de una religión que desde chiquito le enseñaron y pues no tiene más remedio. De hecho, hay personas aquí que desde chiquito le enseñaron el Shabbat, ¿verdad, muchachas? ¿Verdad? Allá, desde chiquito le enseñaron. Pero llegó un momento en que ellos se dieron cuenta, no es por religión, no es por tradición familiar. Yo leí las tablas y lo vi. Y aprendí, yo dije, caramba, pero si esto es más que una tradición, esto es más que una costumbre de mi familia, esto es la palabra del Eterno. Yo lo amo, yo lo voy a seguir, ¿verdad que sí? Están aquí. Ah, pues eso es para usted. Eso es para usted. Usted cuando salga de esta montaña, no vaya a reventarle las tablas a nadie. Usted vaya a presentarle amor. Moisés se presentó delante de ellos, le dijo, muchachos, ¿qué hicieron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ellos, bueno, nosotros queríamos que tú estabas muerto. ¿Cuántos ustedes creían que yo estaba muerto? Pero ustedes no vieron todos los milagros. Sí, pero te tardaste. Tú dijiste que venía rápido, no viniste. Ay, Dios mío. Se para Moisés y dice, ok, ¿quién está a favor de Adonai? ¿Se están dando cuenta ahora? Moisés no trajo las tablas. Moisés hizo la pregunta y ofreció la opción. Y le dijo, ¿quién está a favor de Adonai? ¿Quién de ustedes? Amén. Y todo el mundo dijo, yo no sé, la comida estaba buena. Pero los levitas dijeron, no, espérate. A nosotros nos dieron una responsabilidad más grande. Yo me voy contigo, Moisés. Amén. Y se movieron todos los levitas para el lado de Moisés. Y cuando Moisés miró y miró al pueblo, el pueblo estaba así como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué puede ocurrir ahora? ¿Sabe qué? Moisés hubiera agarrado la tabla y hubiera dicho, y esto es lo que le va a ocurrir. Hay un decreto del rey que dice, muerte para todos los idólatras. Así que mátenlos a todos. Moisés no hizo eso. Porque había echado las tablas a un lado. Moisés tiró las tablas a un lado. ¿Usted cree que Moisés lo hizo porque él era recto? Moisés lo hizo porque, no, ahora yo sé, ahora yo entiendo, ahora mi mente está clara, ahora yo sé, ahora yo sé todo. ¿Tú sabes cuánto medían los escalones de la entrada del templo? Tanto. Y la segunda entraban, chacho, ahora yo sé. Brutal. Eso es bueno saberlo, ¿sabe? Le digo desde ahora. No estoy diciendo que no debemos saberlo. Si usted ama al Eterno, usted debería saber cada medida de su casa. Eso es importante. Pero yo no voy a ir a la calle a decirle a la gente, mira, ¿tú sabes cuántos escalones? Son 15, ¿sabes? Así que tienes que caminar 15 millas para arrepentir. ¿Inventarme cosas en el aire?
No, ahora yo tengo que ir con la misericordia. Las tablas son para mí, la misericordia es para el pueblo. Las tablas son para, el amor es para mi prójimo. Si yo voy a predicarle a alguien, ¿sabe cómo es la mejor forma que usted puede predicarle? Pórtese bien, haga lo correcto, no engañe a nadie. Y cuando alguien trate de engañar, no lo permita. A una persona que viene donde ti y quiere hacer un negocio, mira, vamos a hacer este chanchullo aquí, va a salir bueno, ¿oíste? Ya yo lo hice y mira, la gente no se da ni cuenta. ¿Sabes qué? Tú le dices así, ya yo me di cuenta. Sí, pero tú sabes, te conviene. Me conviene. ¿Y qué va a pasar cuando esa persona se dé cuenta que lo engañamos, que le robamos, cuando saque cuenta y se dé cuenta que no está el dinero completo? ¿Qué va a pasar cuando esa cajera tenga que cuadrar su caja y le falten 20 pesos? ¿Ah? ¿Me estoy explicando bien? No se trata de que nosotros vengamos el Shabbat y hagamos todo esto, que es hermoso hacerlo, porque esa es mi relación con el Eterno. Falta nuestra relación con nuestro compañero ser humano allá afuera. Moisés se dio cuenta de que ese pueblo había quebrantado el convenio y perdió su oportunidad de salvación. Pero Moisés lo que hizo fue, antes de que las cartas y el contrato de convenio llegara a ellos, lo echó para un lado para mirar a los hombres y decirle, todavía hay una oportunidad, déjeme subir de nuevo. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo, vamos a subir, yo voy a ir otra vez, yo voy a hablar con el Eterno, voy a hablar con Él. Tranquilo. Ustedes aquí oren, ayunen, busquen de Dios, busquen de Adonai. Yo voy a ir a hablar con Él. ¿Sabe? Porque yo tengo conexiones. No sé si se dieron cuenta. De verdad que sí. Esperaron 40 días y se volvieron sin vergüenza. Y aquí estoy. O sea, tengo conexiones. Vengo ahora, pero arréglense. Y Moisés subió otra vez. Y cuando subió, el padre le dijo, ok, vas a subir. Pero esta es la condición. Y corrijo un error que dije esta mañana. Will, Moisés subió con las tablas y Adonai le dijo, yo escribiré. Pero después le dijo a Adonai allá arriba, escribe las palabras que yo te di. Estas dos tablas ahora que Moisés rompió, ahora Moisés tuvo que escribirlas. Con lo mismo que tenían las otras. Pero ahora fue la obra del caudillo. Fue la obra de la persona que tuvo la experiencia con Adonai. Fue la obra de la persona que estuvo en la presencia de Adonai, que entendía las palabras y que ahora las iba a escribir en la tabla y las voy a presentar al pueblo, pero después de un trabajo de reconciliación que no se hace con las tablas, se hace con el caudillo. El trabajo de reconciliación lo tenemos tú y yo. Es nuestro trabajo. Es lo que nos corresponde a nosotros. Las tablas, muy bien, excelente. Esa es la rectitud de Adonai. Pero eso no va a funcionar si no hay un caudillo. Si no hay una persona que esté dispuesta a amar al prójimo. Y ese somos tú y yo. Eso somos tú y yo. Se le corresponde a nosotros. Usted quiere aprender la ley, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de verdad quieren aprender la ley? ¿Sí? Pues solo Shabbat, en la fiesta, los estudios. Pero no se vaya allá afuera a enseñarle a la gente nada. Trátelos bien, abrácelos. Dígale, hay reconciliación. Se abrió una puerta. ¿Puerta para qué? ¿Y a dónde vamos a ir? Bueno, yo te voy a llevar a un lugar donde hay leche y miel, donde hay shalom, donde puedes descansar. ¿Cuántos de ustedes anhelan que llegue el Shabbat? Cuando llega el Shabbat, que nos sentamos en casa con la familia y podemos conversar de cosas lindas y ver a nuestros hijos y regañarlos por ahora, porque el mío tiene 4, es incontrolable por ahora. Pero mi hija está abriendo su corazón. Mi hija nos dice, le dijo a la mamá, mami, yo quiero saber más de Dios, yo necesito orar y necesito estudiar más la Biblia. Tiene 11 años. 11 años.
¿Usted cree que eso pasó porque el Espíritu Santo un día hizo un milagro? Fue la constancia de nosotros como padres. Fuimos constantes, la amamos, la apreciamos, la abrazamos. Tuve una experiencia esta semana. Fue a coger un examen. Estudia. Está bien, papá, está bien, papá. Y casi no estudió, y casi no se preparó. Y ahí estaba con la... Tú sabes, los niños que no quieren, que quieren hacer otra cosa. Pues cuando fue a coger el examen, vino y se escribió las respuestas en el bracito. La hija del pastor. Y, ¿no se dieron cuenta? Pues ella viene por la tarde, papi, saqué 97 en el examen. Y así, pero mire, le voy a decir, escúcheme porque esto es un milagro. Créame que aquí hay milagro. Papi, saqué 97 en el examen, el maestro estaba orgulloso de mí. Ay, qué bueno, mi amor, ¿ves? Que uno trabaja un poquito y si hubieras trabajado más, hubiera sacado 100. Sí, papi, pero saqué 97. Es verdad que me escribí la respuesta en el brazo, pero saqué 97, papi, qué bueno yo. Pero yo así, por dentro estaba explotando, pero yo, qué bien. So you cheated. So you cheated. Bueno, pero el maestro no se dio cuenta. Y yo le dije, bueno, pues mañana hablas con él. Ay, mira lo que dice. Ay, no. Pero, ¿ya para qué? Desde ese momento hasta el otro día por la mañana, esa niña no podía vivir. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? I have so many things going on in my life, me decía. 11 years. Y yo, claro, tienes que pagar renta, la luz, el internet, el teléfono, tienes que gasolina para el carro y la comida y lavar la ropa. Imagínate, you have so many things going on in your life. Y ella me mira, papá, por favor. Tomorrow you talk to the teacher. Al otro día, mientras la mamá por la noche le hablaba, yo por la mañana le dije, mira, te voy a decir una cosa. Cheating is not right. Si tú vas donde el maestro y le dices, maestro, yo lo hice mal. Me escribí el examen y lo hice mal. Estoy arrepentida, por favor, perdóneme. ¿Qué tengo que hacer para reponer el examen? Él te va a tratar bien. No, papi, tú no conoces a Mr. López. Mr. López es un puertorriqueño que era policía en Nueva York. Él alza la voz. Y al fin y al cabo le hicimos entender que truth matters. Y le dije a ella, imagínate si el maestro se entera por otra persona que tú hiciste eso, te vas a meter en un problema más grande. Y él dijo, ok, papá, yo hablo con él. Entonces la mamá fue por la mañana para donde el maestro. Y se paran y van directo a donde el maestro. Maestro, I have something to say. I cheated. Please forgive me. Y le dijo al maestro. Y el maestro la miró. Resumidas cuentas le dijo, really, the Holy Spirit is in you. Tú tienes el Espíritu Santo. Pues yo tengo 5 estudiantes que they cheated on the test. Y yo le escribí un hint en el examen para ver si ellos venían y se arrepentían y no vinieron. Y él le dijo, yo sé que tú eres una niña de Dios. Viniste, te arrepentiste y yo te perdono muy bien lo que has hecho. De verdad que te felicito. Y la niña vino contenta, ¿verdad? Vino contenta para casa. Y el examen, yo no sé si me lo va a dar o no me lo va a dar, pero me siento libre. Miren, no le vayan a decir nada que me meto en lío con ella. No le digan, mira, te felicito. Como queriendo decirle, no hagas eso, déjala quieta. Tiene 11 años, tú sabes. She's gonna be like, Dad, why? All that stuff, you know.
Entienda una cosa, hermanos. Entienda una cosa, por favor. Si hay algo que usted va a aprender en casa de Israel Yará, usted va a aprender todas las cosas, porque va a aprender las fiestas. Si usted va a la aplicación, cuando dice fiestas del Señor, ¿verdad? Usted le da ahí, la primera fiesta que sale, la de Pascua. Lea todo eso y aprenda cómo celebrar la fiesta. El 15 vamos a hacer una mesa aquí bien bonita. El 15 de marzo. Ok, 15 de marzo, vamos a poner una fiesta aquí, una mesa bien bonita y la vamos a poner y la vamos a grabar para que usted sepa cómo va a ser la fiesta porque la va a hacer en su casa. ¿Verá que eso es bueno? Claro, esa es mi relación con mi Eterno. Pero créame, si hay algo que usted va a aprender aquí, es cómo tratar a la gente bien, cómo ir allá afuera. Y hay algo, de verdad que voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto, pero por favor trate de prestarme lo más que pueda atención, porque le voy a decir algo que es extremadamente importante, que puede cambiar su forma de verse a sí mismo. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan, este es tu propósito. Y basamos el propósito en todas las experiencias que nuestra vida ha pasado. Pasamos por esto, aprendí esto, sé esto y ahora este es mi propósito. Ahora entiendo por qué pasé por esto, porque este es mi propósito, ¿cierto? Y eso no está mal, es bueno. Pero hay un nivel mucho más profundo. Hay un nivel mucho más profundo en que nuestra vida se ha nublado con todas estas 50 años de experiencia, buenas, malas, mejores. Nuestra vida se ha nublado porque hemos vivido en una civilización y en un tiempo que es magnífico. Nosotros hemos vivido, especialmente Carlos y yo, hemos vivido los mejores años que la humanidad ha experimentado. Desde el televisor a color con la antena, ¿verdad? Y con niños cambiando el televisor a 2 canales, 2 y 4, ¿verdad? Yo estaba en Venezuela cuando llegó por el primer televisor a color. Pero teníamos televisor en blanco y negro. O sea, vivimos esa experiencia, vivimos los 60, los 70, los 80, los 90. Toda una experiencia de la revolución y la destrucción del ser humano por medio de la civilización del oeste. Lo que llaman the Western Civilization. La civilización del oeste es buenísima porque le da la libertad al hombre de ser quien es. Eso es lo que significa republicano o capitalista, libre. No liberal, libre, ser libre. Eso es lo que provee la civilización del oeste. El hombre es libre de hacer lo que él quiere. El problema es que nos hicimos tan libres que nos destruimos a nosotros por causa de la libertad. Puedes ser quien tú quieras ser. Puedes hacer lo que tú quieras hacer y ahora estamos pagando las consecuencias porque ahora la gente quiere ser lo que no puede ser. Por ejemplo, un hombre quiere ser mujer y una mujer quiere ser hombre. Un hombre quiere parir y no puede parir, pero los hombres pueden parir. Entonces eso es libre porque tú puedes ser libre de hacer lo que tú quieras. La civilización nos ha echado a perder. Y toda esta nube de humo, toda esta nube de humo que se ha puesto delante de nosotros ha opacado el significado de lo que es una persona, de lo que es un hombre y una mujer. Sí, no la función ni el propósito, el significado. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser criatura de Adonai? El llegar a ese punto es un nivel tan excelente y tan alto que es muy difícil llegar. El entender quién eres. Porque nosotros entendemos quiénes somos basado en nuestra experiencia, en lo que aprendimos. Pero eso no es. Esa no es la verdad tuya, de tu existencia. Yo no existo, yo vivo. Ok, pero ¿qué vives? Lo que vivieron tus padres, lo que vivieron tus abuelos, lo que viviste a través de estos últimos años. Hay una profundidad más, hay un nivel más profundo de entendimiento de uno mismo. ¿Quién soy? ¿Para qué fue creado? No para qué fue llamado. ¿Para qué fue creado? Yo fui creado con la misma capacidad que Adonai es. A imagen, semejanza.
¿Escuchó bien? Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Adonai. Pero nuestra libertad nos ha disparado en el pie porque hemos pensado que ser como Adonai significa hacer lo que yo quiera hacer. Adonai no es lo que Él quiere ser. Lo único que Adonai es vida. Diga conmigo, vida. Si hay algo que tú hagas que no produce vida, una comida, una actitud, una relación, no produce vida, estás en el lugar equivocado. Aunque sea buena gente, aunque se lleven bien, me gusta porque mis tradiciones y mis cosas me recuerda mi niñez, me recuerda mi propósito. Si no produce vida, ese no es tu lugar. Tú y yo fuimos creados para desarrollar y crear vida, dar una mejor vida a otra persona. No solamente para ti, para otra persona. No pienses que estás tarde, no pienses que estás muy temprano. Entiende esto, casa de Israel Yará. Nosotros no fuimos creados con un propósito, nosotros fuimos creados con una función. Función es diferente a propósito. Fuimos creados para dar vida y tú y yo somos eso. Así nos creó Adonai. Yo sé que lo estoy diciendo no es fácil de digerir porque estamos oscurecidos con Venezuela hermosa, cuando vivía allá, esto era chévere con mis amigos y todo eso, y me la traigo, lo quisiera vivir otra vez. Pero cuando tú creces out of that, cuando tú sales de ese caparazón que la sociedad ha creado, entonces empiezas a mirar a la gente diferente. Ahora tú lees la mente de las personas. ¿Cómo la lees? Cuando una persona está enfocada en su propósito está perdiendo la oportunidad de vivir. No, es que este es mi propósito. Para esto yo vivo. No, tú no vives para eso. Tú vives para producir vida. Tú vives para producir shalom. En tu casa, con tu esposa. Tu esposa tú tienes que mirarla y tienes que tratar de impartir shalom, impartir vida, tratar de abrir ese caparazón que ella ha creado alrededor de sí, porque no fuimos buenos hombres. No aprendimos esto cuando chiquitos. Nos traímos nuestras experiencias de nuestros padres, y entonces ahora nuestra esposa paga los platos rotos. No sé si usted sabe de lo que me refiero. Especialmente los que somos divorciados. Yo soy divorciado. Y a veces mi esposa paga por cosas que ella no hizo. A veces las divorciadas hacen pagar a su esposo por lo que él no hizo. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos una función y la función es la misma que Adonai es. La función de dar vida, producir vida. En el momento que tú veas oscuridad, cuestiónalo. Cuestiónalo. Si alguien te dice, no, es que tú tienes que hacer estas cosas así y tú sientes, ves o percibes que hay oscuridad, cuestiónalo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y esto qué produce? Yo no sé, es que así era que lo hacían. Necesito encontrar ese nicho, ese lugar donde yo me sienta que yo estoy produciendo, que tengo algo que ofrecer, más allá de un talento. Tengo algo más que ofrecer. Esperanza, vida, shalom, luz. Amén. Voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos. Bendito eres, eterno, creador de los cielos, de la tierra, Adonai. Adonai de las huestes de Israel. Adonai grande, soberano, excelso y magnífico. Sobre ti no hay nadie y no hay nada. Y como tú, nadie se asemeja. Y nadie puede hacer las cosas que tú haces. Tú haces maravillas solo. Y has traído salvación, has traído rescate, has traído esperanza, has traído libertad, luz, alegría para nuestros corazones.
y has aprendido, has sabido cómo ir más allá de lo que hoy en día nuestra mente, nuestra conciencia ha almacenado como la experiencia de nuestra vida. Y has sabido cruzar esa línea más allá y nos abriste los ojos. Nos mostraste que hay un camino más excelente, hay un camino más alto. Y nosotros queremos alcanzar ese nivel, esa posición en la que tú nos has llamado a estar. Una posición en la que de nuestra parte podamos ofrecer esperanza, podamos ofrecer, Señor, vida, podamos dar, Señor, shalom a los que nos rodean. Y aquí en Casa de Israel, Yará, Padre, tú estás abriendo nuestros corazones para que nosotros aprendamos a romper con aquellas cosas que nosotros hemos interpuesto entre ti y nuestra relación. Que hemos puesto, Padre, y que evitan que nosotros podamos subir y alcanzar esa altura que tú nos estás llamando a llegar, Padre. Tú nos has abierto los ojos y nos has hecho heredar este convenio con amor y con beneplácito, para nosotros elevarnos y, Señor, poder mirarte a los ojos como Moisés te miró cara a cara. Pues tú has dicho en tu palabra que en su tiempo nosotros miraremos ojo a ojo, cara a cara, y te veremos, Señor, y entenderemos quién eres. Entenderemos el significado de nuestra vida y empezaremos a producir aún más allá de lo que nuestras manos, nuestras habilidades, talentos que hemos desarrollado pueden producir. Vamos a producir más porque vamos a producir vida, shalom, entendimiento, ojos abiertos, oídos que prestan atención para hacer, para correr tras tus mandamientos. Padre, la humanidad ha llegado a un punto en que ha roto con todos los parámetros de buena conducta, de protección del inocente, de levantar al caído. Y ahora todos corren tras su propio pensamiento y tras sus propias ideas. Y todos están tratando, Señor, de sobrevivir en medio de este caos tan terrible que estamos viviendo, Padre. Adonai, por favor, que esta congregación, Casa de Israel, y los que nos ven a través de la distancia, Padre, que se han unido en sus corazones con Casa de Israel, Padre, nosotros hagamos la diferencia. Que nosotros seamos esa luz en medio del camino, esa lámpara encendida en la ventana cuando llegamos de un viaje largo. Que seamos ese faro, Señor, en medio de las aguas turbulentas, del mar bravío. Nosotros, Casa de Israel, Yará, seamos ese faro, esa luz encendida, Padre. Y que los hombres se puedan tornar hacia ti. Que vivamos como vivió Yeshua, sanando a todos, levantando al caído, restaurando las vidas, levantando la fe, proveyendo para aquellos que están en necesidad. Padre, por favor te pido que esta congregación no sea una congregación más. Que seamos la luz allá afuera, que aquí compartimos y aquí armonizamos y creemos y ayudamos a aumentar nuestra fe, pero que sobre todas las cosas, cuando mis hermanos salgan de estas cuatro paredes, Padre, salgan elevados, brillando, encontrando esa función de dar vida y de dar shalom. Señor, que salgan, Padre, listos para extender la mano y servir, teniendo todo lo necesario y aún más, Señor, que aquellos que están listos y dispuestos, Padre, a servir a otros, sean prosperados y les llegue abundancia y tengan más que suficiente, de tal manera que sus necesidades estén cubiertas y lo que tengan en abundancia, Padre, lo puedan repartir a aquellos que tú estás enviando a sus puertas, a sus casas, a sus vidas. Que nuestros hijos aprendan el valor del ser humano,
el valor de una persona. El valor, sea que un hombre sea viejo o sea joven, sea que un niño tenga impedimento o que una persona no le falte alguna parte del cuerpo, que ellos entiendan el valor de esa persona, el valor que has puesto en cada uno de ellos, Padre. Y que rompamos siempre con los estereotipos religiosos que se han sembrado bien profundo en nuestra mente, que rompamos con los estereotipos que la religión nos han hecho heredar y seamos un pueblo de luz, una ciudad sentada sobre una colina, que todos corren hacia ella porque han hallado la libertad, la salud, el orden, la responsabilidad de cada uno, Padre. Padre, que sea así sobre nuestra congregación. Que como Moisés tomó las tablas y las puso a un lado para ofrecer misericordia, así nosotros aprendamos a poner nuestra vida religiosa y nuestros rituales, los pongamos a un lado para ir y extender la mano, Señor, y convertirnos, Padre, en esperanza, en misericordia, en amor. Que así sea, Padre, sobre mis hermanos. Te lo pido, mi Rey, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Me tengo que despedir de los que nos están viendo por Teshuva. Gracias, me pasé del tiempo. Me pidieron que terminara a las 6, me pasé del tiempo, pero gracias por estar con nosotros. Que el Eterno les bendiga y nos vamos a ver este próximo miércoles. Shalom. Na, na.